Queremos darle gracias a Dios porque una vez más nos permite llegar a este fin de semana, día viernes, y como Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz en Pachuca, los días viernes lo ocupamos para tener estudios bíblicos. El día de hoy vamos a continuar el estudio bíblico con lo que mencionábamos la semana pasada, con las cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, el fin de la vida del ser humano. Y basados en esto, algunos le van a conocer como la escatología. La escatología es hablar acerca de la muerte, es hablar acerca de las cosas que van a acontecer antes de que Jesucristo venga, y sobre todo también tiene que ver con el fin de los tiempos. ¿Será este el final del mundo? ¿Será este el final de la tierra, el final del ser humano? Y vamos a observar qué es lo que nos dice la Biblia. Así es de que, habiendo tenido la semana pasada una introducción donde hablábamos acerca de que este tiempo del fin tiene que tener un inicio. Y al hablar del inicio tenemos que hablar de la creación del ser humano. Dios, para que nosotros podamos entender la idea del fin del ser humano, tenemos que entender su principio. Y en la Biblia vamos a encontrar pasajes interesantes, y vimos la semana pasada acerca de la creación del hombre. Dios creó al hombre. Y si va de repaso, veíamos cómo podemos entender la creación, la existencia del ser humano basado en dos temas. Por un lado, va a narrar el libro de Génesis cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del barro hizo al hombre, pero con el aliento de vida, dice el texto, llegó el hombre a ser un ser viviente. Entonces tenemos que entender que el ser humano está compuesto con dos situaciones. Uno, compuesto con el polvo, lo que a veces vamos a conocer como lo material. Y el asunto de lo espiritual, el aliento de vida, lo que no se puede palpar. Lo podemos entender, visualizar, pero no lo podemos palpar. Y entonces, basados en estas dos realidades, vamos a continuar este estudio el día de hoy. En la Biblia vamos a encontrar, al hablar de la muerte del ser humano, es esa separación entre lo espiritual y lo material. Así lo va a entender el ser humano. Las personas entendemos la muerte como la separación de lo material con lo espiritual. Por eso nuestra idea básica de la muerte es hablar de que el hombre ha concluido sus días aquí. Y decimos, ha muerto, porque su cuerpo ha quedado inerte, sin vida, no se mueve, ya no respira, y hablamos de ese estado, pero solamente estamos hablando de la situación material. Cuando hablamos de la situación material, estamos hablando de solo un elemento de las partes que tiene que ver con el ser humano. El ser humano termina sus días aquí, pero no necesariamente significa que ha muerto. La próxima semana estaremos hablando una de las teorías que tiene que ver con lo que creen algunas personas cuando dicen que el ser humano va a experimentar la aniquilación.
la aniquilación, lo vamos a ver la próxima semana, pero la Biblia no muestra eso, no muestra la aniquilación, no muestra que la vida aquí termina, cuando el hombre termina sus días aquí, ha terminado de existir. No, eso no dice la Biblia. La Biblia va a presentar esas dos realidades, la situación material con la situación espiritual. Y entonces, quiero que vayamos a la experiencia, para que tengamos un poquito la idea, estos dos pensamientos en el libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos a leer primero Job capítulo 19. Job capítulo 19, y vamos a ver cómo Job va a entender en cierta perspectiva su muerte o la muerte del ser humano. Job capítulo 19, y vamos a leer los versículos 25, pero en particular el 26. Job capítulo 25 y 26. Dice el texto: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Voy a leer una vez más el 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta es una realidad muy importante en todos nosotros. Una realidad de consuelo. Aún el asunto material no concluye aquí. Podemos nosotros mirar lo que observan nuestros ojos a simple vista y decimos: el polvo, esto que tiene vida, si se muere, se empieza a volver polvo, se empieza a desintegrar, y pensamos que así es el ser humano. Pero dice Job, este es un pensamiento muy interesante. Dice Job, hablando acerca de la muerte: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. 26. Y después de deshecha esta mi piel, está hablando de la situación material, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y entonces nos está diciendo que ni siquiera la carne concluye su existencia para Dios. Podrá modificarse, podrá experimentar un proceso que nosotros llamamos un proceso de descomposición, pero no termina ahí. Y eso es muy interesante. Por eso la Biblia en varias ocasiones, y lo vamos a retomar más adelante, va a hablar que, por ejemplo, de las generaciones pasadas, el mar va a entregar sus muertos, los sepulcros van a entregar sus muertos, ¿verdad? Pero no está hablando de que sean cuerpos que se han mantenido íntegros tal cual murieron. No, sufrieron una descomposición normal, natural, lo definimos nosotros, pero para Dios, en la resurrección, hemos de verle con nuestra carne. Qué interesante pensamiento. Pero vamos al segundo. Ahí mismo en Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Y vamos a ver este asunto de la cuestión espiritual. Y dice el texto, dice el versículo 4. Dice el versículo 4. El
Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Voy a leer una vez más. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto tenemos que ver, decíamos al inicio, para muchas personas la muerte tiene que ver con la separación de la condición del hombre material con la condición del hombre espiritual. Tenemos la idea básica, inconsciente, de que lo espiritual sigue viviendo y lo material muere. Bueno, dice el texto, Dios fue el que nos hizo y con su aliento nos dio vida. Lo material, aunque sufre un proceso de descomposición, no ha concluido, no ha terminado con la vida del ser humano. Porque delante del Señor también se experimentará, ¿verdad?, un proceso en el cual nos permita ver a nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y voy a empezar a leer desde la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto así, Juan capítulo 20, de los versículos 1 en adelante. Voy a leer. Dice, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio dos hombres con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y miró a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a leer una vez más esa parte. No me toques, porque aún no he subido a ver a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El texto de la experiencia de la resurrección es muy importante porque aquí se va a dejar un pensamiento para cada uno de nosotros. Primero, dice el texto que estaban dos sentados donde habían puesto el cuerpo. Por un lado, la idea de que al morir alguien aquí, terminaba sus días, estaba muerto. Y entonces, aquí se corrobora esa experiencia que hemos estado mencionando. Pero la segunda cosa interesante en el texto, dice aquí,
cuando Jesús le pide a María, no me toques, dice el texto, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Nuestra mente finita, nuestra mente que es tan pequeñita, no alcanza a discernir estos temas espirituales. ¿Cómo es posible que por un lado se esté hablando en la Biblia que el ser humano tiene que experimentar la descomposición de su cuerpo material? Al mismo tiempo, su cuerpo material está presente porque ve a nuestro Dios. Por otro lado, la situación espiritual. La situación espiritual, va a decir la Biblia, que esta alma vuelve a quien la dio. Así, en un instante. A veces nosotros cantamos o decimos en un abrir y cerrar de ojos. Ya está en la presencia de Dios. Por eso, palabras de consuelo, nosotros a veces compartimos cuando ha muerto un ser querido y sobre todo cuando ha muerto en el Señor, decimos, ya está con su Padre, ya está con su Dios. Dios le está consolando. Dios le está expresando todo su amor, su misericordia, como una realidad. Aquí el texto nos va a dejar ver dos situaciones que muchos teólogos van a comentar y van a decir, existe un pensamiento que se considera como el sí, pero todavía no. Esto es una realidad, el consuelo, la relación, el acercamiento del alma con el Padre, eso es una realidad, pero falta la plenitud de esa realidad. Y esa plenitud de esa realidad será cuando Jesucristo venga por segunda vez y venga por su pueblo. Por eso en cuestiones de la muerte, nosotros debemos entender que la muerte, aunque se va a experimentar una separación entre lo material y lo espiritual, y la verdad es que el ser espiritual que está con Dios habla de la plenitud del ser humano. Usted y yo, creyentes en Jesucristo, cuando experimentemos la muerte, solamente, dice las Escrituras, será un paso para estar delante del Señor. Será una realidad. Por eso, a veces hemos consolado en estos días a muchos amigos y hermanos en la fe, que hay una gran diferencia entre una muerte, morir en el Señor cuando te agarra desprevenido, viviste desenfrenadamente, viviste en pecado, a vivir en Dios. Porque cuando tú vives en Dios, no mueres. Dios te llama a su presencia. Esa es una gran diferencia. Los muertos en el Señor serán bienaventurados porque no mueren como una tragedia, sino sus días han concluido, su tarea ha concluido, porque le han dado la honra y la gloria a nuestro Dios. Así es de que, mis estimados hermanos, sea una palabra de ánimo y de fortaleza, sea una palabra que muchos van a llamar como doctrina, una doctrina aplicada a nuestras vidas, en las cuales es muy importante que usted y yo aprendamos a discernir. Aunque nuestra mente finita no lo logre comprender, ¿cómo es posible la separación entre cuerpo y alma? Y al mismo tiempo desde el cuerpo y alma estamos con Dios.
sea la esperanza, sea la confianza y sea el consuelo para cada uno de nosotros, que a lo que llamamos muerte sea en el Señor, para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es de que, mis amados hermanos, yo quiero terminar con las palabras de Jesucristo. Y dice Jesucristo, le dice a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así es de que aquellos que han muerto en el Señor, creyentes en Jesucristo, han subido a su Padre, que también es nuestro Padre. Han subido a su Dios, que también es nuestro Dios. Así es de que sea consolada nuestra vida con estas palabras de Jesús. Nosotros todavía no hemos llegado, como dice Jesús mismo, no hemos subido a nuestro Padre, pero es nuestro Padre y es nuestro Dios. Así es de que ardua tarea nos toca para hacer a cada uno de nosotros. Vayamos y compartamos con nuestra familia, con nuestros seres amados, la importancia de creer, de vivir en Jesucristo como nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.